Bueno, el libro In vitro lo leí como alguien que ha tenido un hijo frente a una persona que no ha tenido hijos, digamos, ¿no? Y traté precisamente de comprender todo lo que pasa alrededor de la maternidad, este, y me enteré de unas cuantas cosas que no me había enterado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la sensación de que es una apertura a esta experiencia que ha sido siempre en solitario. ¿Te parece eso, Isabel? Sí, yo creo, bueno, primero que nada, gracias, Mónica, por la No. lectura. Sí, por supuesto, yo creo que hay una parte de la maternidad que es radicalmente solitaria, en tanto que el cuerpo atraviesa por cosas que es muy difícil de transmitir, ¿no? Y de que otra persona pueda sentir contigo, o sea, por más empatía que haya o amor, ¿no? Involucrado, no creo que sea posible que otra persona lo atraviese contigo. Sí hay una parte muy solitaria. Tú dices que el bebé es el final, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención, digamos. No es el principio de todo, sino que es el final de algo, ¿no? Claro, yo creo que es ambas cosas. Es el principio de algo, de pues, la vida misma, ¿no? Empieza con un bebé, pero también es el final del proceso de búsqueda del embarazo, ¿no? O sea, al final, como a lo que me refería diciendo eso, es que todo el camino que las mujeres, que algunas mujeres recorremos para quedar embarazadas es tan largo, tan sinuoso, tan lleno de obstáculos, que parece que el bebé de carne y hueso salido del cuerpo, es el final de ese camino, porque es el éxito, entre comillas, no sé si me vayan a ver en video, pero estoy entrecomillando, es el éxito de ese recorrido, ¿no? Dice Sheila Haley que somos madres de diferentes maneras. A mí me pasa mucho con mi hermana más chica, ¿no? Este, abomino convertirme en madre, pero casi siempre, a pesar de que tiene ya 40 años, estoy pensando en si va a volver a la noche o si Claro, qué le va a pasar, digamos, ¿no? En ese sentido también hay como una extensión de la palabra madre, ¿verdad? por supuesto. A mí esa idea de Sheila Hetty me gusta muchísimo. Es algo que he pensado mucho, tanto escribiendo este libro, pero también antes de eso. Es una idea a la que vuelvo, que es esta que dices, que la maternidad se ejerce de muchas maneras diferentes y que la maternidad no es nada más tener un hijo biológico. La maternidad, hay maneras de llevarla a cabo o de ponerla en práctica que no pasan por la biología y que ni siquiera pasan necesariamente por la hijitud, ¿no? O sea, puede ser obviamente que van más allá de la posible adopción, porque tienen que ver con el cuidado y con la ternura, ¿no? Con la crianza, o sea, con labores que no están asociadas con la biología, nada más. Bueno, asociadas sí, pero no están limitadas a la biología. Tú dices, y a mí me parece muy asertivo eso de que tu hija es un misterio para ti, a pesar de que te sientes muy cerca de ella, digamos, ¿no? Y a mí me parece que todos los hijos son un misterio para los padres y probablemente un misterio que jamás se resuelve, ¿no? Perdón, pasó un camión rápidamente. Sí, totalmente. Muy chistoso porque, por un lado, es lo más cercano que tienes, ¿no? O sea, cuando nace carne de tu carne, por decirlo de alguna manera, uno pensaría que es que es alguien a quien conoces perfectamente. Y a medida que van creciendo, o sea, incluso desde que son muy bebés, pero ahora mi hija tiene un año y medio y que está empezando a decir palabras a revelar su personalidad, de pronto me doy cuenta de que no, digo, obviamente la conozco, pero de que por suerte, afortunadamente, su existencia y su temperamento, su personalidad, su ser, me rebasa completamente. O sea, nació de mí, pero es una persona independiente y es no independiente, sino o sea, que no responde nada más a mis expectativas y a mis deseos y a mi imaginación sobre ella, sino que es su propia persona. Y en ese sentido es un misterio, porque cualquier persona es un misterio. A veces nosotros mismos somos un misterio Sí, también para eso es, nosotros mismos. eso es cierto. Hay intelectuales como Margarita García Roballo, Ariana Harwick,
que cuestionan un poco esto de que de otras intelectuales comiencen a escribir sobre la maternidad o sobre estas cuestiones absolutamente femeninas, digamos, ¿no? Dice Ujú. Ariana Harvey, por ejemplo, que los intelectuales están siendo muy sometidos por el mercado. ¿Qué dices tú frente a eso? Bueno, yo sí, es curioso porque tanto Ariadna como, o Ariana, ¿es Ariadna o Ariana? Ariana, Ariana. Ariana, como Margarita han escrito sobre el tema también, a sus maneras, ¿no? Y con sus propios, eh, no sé, las propias obsesiones que tiene cada una. Son dos escritoras que yo admiro mucho y he leído mucho. Pero yo creo que es una trampa pensar, y no digo que lo piensen ellas, ni tampoco que lo pienses tú, nada más que creo que es algo que se dice, que la ola del libro sobre maternidad responde a un tema de mercado, a un tema exclusivamente como de moda, ¿no? Que es algo que se ha dicho. Yo creo que, yo creo que es muy, seguramente habrá personas que escriban del tema porque está de moda, no lo dudo, pero yo creo que también responde a que es un tema que ha estado ahí latente, del cual las mujeres han querido escribir hace mucho tiempo y que durante años no se consideró en el canon, no se consideró como lo suficientemente literario o como lo suficientemente valioso como para que estuviera en la arena pública, ¿no? En la discusión pública, en el debate. Sin embargo, yo creo que lo es un tema que es muy literario, que además es muy variado, o sea, la gama de libros que yo he tenido la dicha de leer sobre maternidad, sobre diferentes tipos de maternidad, o que la abordan diferentes géneros, diferentes voces, registros, todo, son súper distintos entre ellos. No creo que se agote fácilmente. No creo en esto de que, bueno, ya se escribieron cierta cantidad de libros sobre el tema y pues ya lo siguiente. Eso es lo que me parece que es responder al mercado. O sea, yo creo que hay que explorarlo porque es tan amplio y los puntos de vista son tan distintos entre ellos que yo quiero escuchar más historias. A mí me encanta. Me parece de todas maneras que tus ensayos tienen mucho que ver con el ensayo de la alberca vacía, digamos, ¿no? Siguen una línea que tú has inaugurado con ese libro y que hay muchísimos pasajes en el libro que no son para nada esperanzadores, al contrario, son misteriosos y nos obligan a reflexionar muchas veces. Sí, yo creo que eh, las personas, no nada más las personas que escribimos, sino las personas en general, tenemos como ciertos temas que nos obsesionan, ¿no? Y a los que volvemos muy recurrentemente, aunque no queramos, y aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta de que estamos volviendo a ellos. Y para mí sí hay vasos comunicantes, por supuesto, entre Alberca Vacía, entre este libro, y incluso entre mi libro de poesía, Una ballena es un Claro. país. O sea, hay muchos temas que están ahí como explorándose de maneras diferentes. Y sí, hay un elemento como de desesperanzador, o que creo que tiene que ver con que me gusta mucho el tema de la pérdida. Y entonces insisto mucho en eso porque está en mi cabeza todo el tiempo. El tema de cómo transitamos el duelo, de cómo el duelo se va configurando distinto a lo largo de los años, ¿no? Como las pérdidas no son, no, no se cristalizan, o sea, no es como que pierdes algo, pierdes a alguien, pierdes una vida, pierdes un país, pierdes un amigo y como que ya ahí quedó. Esa pérdida se sigue transformando y te sigue transformando y sigues dialogando con ella todo el tiempo. Entonces creo que de ahí viene un poco que este tono como triste que a veces tiene lo que escribo, que es que vuelvo mucho a eso. Sí, sobre todo además destacas el sentimiento de orfandad, digamos, ¿no? Es decir, incluso frente a una hija, también destacas eso, ¿no? Que eres huérfana, ¿no? Es que como que se agudiza. O sea, a mí me pasó que tener una hija me agudizó la orfandad de una manera que no me esperaba, la verdad. O sea, que no, me sacó mucho de equilibrio porque yo sentía que tenía como tramitado ese duelo y resuelto ese duelo. Decir, bueno, pues ya mi mamá murió hace 18 años, o sea, ya, ¿no? Ya estuvo, como que obviamente la extraño, obviamente la recuerdo, obviamente todo, pero yo sentí que era algo que ya podía dar por cerrado, por Claro. decirlo de alguna manera. Y tener una hija me abrió la herida de una manera
Sí, o sea, muy sorprendente porque me hizo recordar cosas que no recordaba, me hizo hacerme preguntas que no me había hecho sobre cómo fui yo como hija, qué tipo de hija fui yo, qué tipo de maternidad tuvo mi madre. Son cosas que nunca me había preguntado, o no de manera tan obsesiva. Entonces eso hizo que también volviera como a los diarios de ella, al deseo como de platicar con gente que la conoció cuando yo era niña, no para saber de mí, sino para saber de ella. Y también indirectamente supongo que saber cómo aprender a ser madre yo, ¿no? Porque esa es la pregunta que estaba al centro de todo, ¿cómo ser madre si no tengo una madre que me enseñe? Eso es cierto. Bueno, ya te voy a volver a ver en el Cazul. Por ahora, muchísimas gracias por la entrevista y realmente me sorprende el diseño de la portada para que me digas unas palabras de este libro que es precioso, aparte del contenido. Sí, el formato lo pensamos mucho con el María porque yo quería que el libro físico, o sea, el formato en tamaño y en color y todo, fuera, acompañara un poco al espíritu que yo sentía que el texto tenía, que es un espíritu como de un secreto, como de algo que se cuenta en voz baja, como de algo que se cuenta eh, esto en secreto, que se ve a través de de un microscopio, que es pequeño, que hay que fijarse muy bien para verlo bien, una cosa así. Entonces creo que el formato del libro en la portada, que es un poquito como de terror, siento yo, o sea, como es una portada que inquieta, ¿no? Es inquietante, con la aguja ahí como tan... Sí. Ajá, y quería dar esa sensación de que no es un libro que tiene que ver con la maternidad, pero es un libro que yo quiero que sea filoso, ¿no? O sea, que diga cosas nuevas, que cuestione cosas, que no sea nada más como no quería que fuera nada más un testimonio, sino algo más profundo. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Mónica. Cuídate mucho. Te mando un abrazo.